Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, hoy vengo a hacer un vídeo que ya de base sé que voy a tener que dividir en dos. Y es que vengo a hablar de todas esas lecturas que he hecho a lo largo del mes de febrero. Que como sabéis, pues ha tenido lugar la iniciativa de Little February y Febreve de Laia de Quinto lo ha dicho y Josema de los Octadriles respectivamente. Y bueno, como se trata de leer libros cortitos de una extensión máxima de aproximadamente 280 páginas, pues claro, han sido bastantes lecturas, incluyendo, pues dentro de estas lecturas que he hecho, 3 mangas. Bueno, han sido un total de 16 lecturas, con lo que lo voy a dividir en dos partes y hablaré aproximadamente de 8 en cada una de ellas. La primera que leí fue Aracnofobia de Celia Añó, dentro de su proyecto Válidas, que es este proyecto que pretende dar un poco más de visibilidad a personas con incapacidades. Bueno, en este caso no fue una lectura que a mí me apasionase. Es una novela muy cortita porque somos en formato novelet, súper cortito y tal, que se lee súper rápido, pero me costaba un poco entrar en la historia. Quizás es por la manera en la que está narrado, porque vemos un capítulo desde la perspectiva de cada uno de los personajes. Son 2 personajes principales y es como una historia de enfrentamiento entre, bueno, la hija de una mujer viuda que es bastante visitada y bastante conocida por esas tierras, y uno de los sirvientes que trabajan para ellos en esta casa, ¿no? Entonces, bueno, pues cada capítulo está visto desde la perspectiva de uno de los personajes, pero no siguen un mismo orden cronológico, sino que una va como desde el inicio de la historia hacia el final y el otro va desde el final hacia el inicio, hasta un punto en el que convergen ambas historias. No sé, no me terminó de convencer, me costó un poquito entrar y al final, bueno, pues nos encontramos eso, una historia de antagonismos, de cómo se llega a un punto, ¿no? Y cómo se llega a ese enfrentamiento, por qué. Aquí además nos encontramos con una relación madre e hija un tanto peculiar, porque, bueno, se esconde algún secreto detrás de esta relación. Y además nuestra protagonista principal, Aracne, tiene la incapacidad de que no puede ver. Entonces, bueno, vamos a ir averiguando cómo hemos llegado hasta ahí, por qué de esta falta de visión y un poco esta relación tan particular con su madre y con el resto de personas que conviven y trabajan para ellas en la casa. Lo siguiente que leí fue Mascota de Akwaeke Emezi. No estoy segura de cómo se pronuncia, para variar, pero bueno, en cualquier caso es una publicación de Crononauta traducida por Carla Bataller y bueno, creo que es, o hasta este momento fue una de mis historias favoritas de la editorial. Es verdad que es una editorial que se especializa mucho en ciencia ficción, en darle perspectiva de género, en tener mensajes más allá del mensaje. Es una editorial muy reivindicativa y la verdad es que sus obras me suelen gustar, aunque ha habido alguna que me ha costado un poquito más. En el caso de esta es una novela un poquito más juvenil y me ha encantado, me ha maravillado. Su personaje principal me ha dejado fascinada y es que, bueno, nos encontramos en una historia a medio camino entre la fantasía y la ciencia ficción, porque estamos en una especie de futuro utópico en el que en la localización donde transcurre la historia no existen los monstruos. Y entiéndase monstruos como gente mala, ¿no? Como gente corrupta, como gente dañina. A lo mejor tu vecino, tu amigo, lo que sea, que tú ves de una manera y que al final resultan ser de otras, ¿no? Entonces se supone que esto es una sociedad utópica en la que ya este tipo de maldad no existe, este tipo de monstruos cotidianos ya no existen y se ha erradicado toda muestra de maldad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de repente hay una niña llamada Jam y se encuentra con un monstruo un poco diferente que ha salido de uno de los cuadros que ha pintado su madre, ¿no? Entonces este monstruo le dice que ha venido a cazar a un monstruo real, a un monstruo que existe dentro de su sociedad y que ella tiene que ayudarle a encontrar. Así que de repente nos encontramos con este choque con la realidad, con cómo alguien
a quien se ha criado haciendo creer que ya la sociedad es perfecta, que es maravillosa, que no tiene nada que temer porque ya no hay gente mala, y se le convence de ello intentando ocultar la historia pasada, ¿no? Pues de repente encuentra que no es todo tan perfecto como parece y tiene que enfrentarse a esos miedos que le genera algo desconocido, porque claro, al final ella no sabe dónde está ese monstruo, ni por qué, ni qué es lo que está haciendo. Es muy interesante porque, bueno, aparte de tener perspectiva de género, de tener otros muchos mensajes, el mensaje es no nos olvidemos de contarles a las futuras generaciones de dónde venimos para que no se repitan determinados errores. No demos todo por superado y no pensemos que por ocultar las cosas vamos a conseguir que no vuelvan a suceder. Entonces hay que hablar a los jóvenes y a los niños de todo lo malo que también puede ocurrir, ¿no? No hay que simplemente ponerles entre algodones y hacerles no ver lo que puede ocurrir o no ver la realidad. Y la protagonista principal me pareció maravillosa, con todos los miedos típicos de una persona que está empezando a vivir, pero con toda la valentía también que tiene alguien que todavía no se ha enfrentado a algo que pueda dar tanto miedo que ese miedo la paralice y no le permita avanzar, ¿no? Así es que muy valiente y ya digo, una lectura maravillosa. Lo siguiente que leí fue La cita y otros cuentos de terror de Emilia Pardo Bazán, en esta edición tan bonita de Nórdica, y esta fue un regalo de Eva de Vita Lecturitas. Yo tenía muchas ganas de iniciarme con esta autora y pensaba que el tema de sus cuentos y sus relatos pues podían ser un buen punto de partida. Y la verdad es que ha sido un poco chasco, porque si bien es cierto que la autora escribe muy bien, quizás a mí me ha costado un poquito más con el tema del castellano un poquito más antiguo, pues no sé, llegar a meterme dentro de las historias. Y aparte es que eran súper cortitas y yo esperaba algo más de terror y en realidad pues no ha sido así. A ver, es verdad que hay alguna historia que tiene quizás un poco de halo de misterio, un poco sobrenatural y tal, pero al final no tenía nada que ver, o sea, no son historias que den miedo per se, sino que son como lo que podía ser un terror cotidiano en la época en la que estaban escritos. Yo entiendo que eso, que a mí me pilla fuera de esa época y que quizás no me transmita lo que me hubiese transmitido en ese momento, pero no sé, me ha dejado un poco a medias y un poco fría, pero que la historia como tal y el tema descriptivo y todo esto me va a gustar más en sus novelas largas, o sea que yo le pienso seguir dando más oportunidades a Emilia Pardo Bazán, pero en este caso lo que yo esperaba era muy diferente de lo que al final he tenido y me ha costado un poco y me ha decepcionado un poquito eso, el tema de no encontrar terror como tal. Y siguiendo con la misma editorial, siguiendo con Nórdica, leí una novela súper cortita de Tolstoy que es ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Esta sí que me gustó bastante más, es muy breve, o sea, no se tarda nada en leer y probablemente sea lo más cortito que vaya a leer a lo largo del año, y nos habla un poco de la ambición del ser humano, ¿no? De cómo nunca tenemos suficiente, de cómo cuando tenemos algo, tenemos un objetivo y pensamos que cuando lo consigamos va a ser como el culmen de nuestra vida y es exactamente lo que queremos y ya nunca vamos a necesitar más. Al alcanzarlo, ponemos el listón un poquito más alto y al final nunca tenemos suficiente, y como al final esa avaricia, como se suele decir, rompe el saco, ¿no? Nada, una historia muy cortita, no quiero decir mucho más porque es que en cuanto cuentas un poco lo has contado todo, así que nada, os invito a que la leáis. Esta historia, ya digo, yo la leí en el formato, en la edición de Nórdica, que estaba en la biblioteca, que era muy bonita y que claro, al estar trabajada con ilustraciones y de esta manera, pues se hace todavía más bonita la experiencia lectora. Y es lo primero que leo de Tolstoy. Hemos roto el hielo, nos hemos conocido y probablemente pues lo siguiente no sea ni de cerca nada tan cortito, sino algo bastante más extenso. Lo siguiente que leí volviendo a Crononauta fue Consecuencias naturales de Elia Barceló. Volvemos a la ciencia ficción y además una ciencia ficción que sorprendentemente ya tiene bastantes años, o sea, ya se escribió hace mucho tiempo
y sigue totalmente vigente, y no solo vigente, sino que te está transmitiendo ideas que se utilizan hoy en día en la literatura o incluso en nuestra sociedad actual. Pues el tema, por ejemplo, del lenguaje no binario, de un poco todo esto que hoy en día está tan en auge, ella ya lo implementaba en sus obras y me parece muy interesante ver este puntito visionario que tiene la autora, ¿no? Bueno, en cualquier caso nos encontramos de nuevo ante una sociedad un poco utópica en la que hemos conseguido muchísimos avances a todos los niveles. Se supone que hemos alcanzado una igualdad prácticamente total a nivel social entre el hombre y la mujer, hemos alcanzado también a nivel lingüístico, o sea, en cuanto a cómo nos expresamos y cómo nos referimos unos a otros, también hemos alcanzado pues eso, una evolución enorme a nivel tecnológico e incluso pues hemos alcanzado eso, conquistar gran parte del espacio. Y en este contexto, en el contexto de una de estas estaciones, de estas naves y de estos lugares en los que, bueno, pues estamos ya explorando el espacio, es donde nos encontramos en el punto de partida de esta historia. Y es que hay otra especie alienígena que se ven apuros durante uno de sus viajes espaciales y tienen que atracar en esta estación espacial. ¿Qué ocurre? Que nosotros como humanos hemos evolucionado mucho, pero sigue habiendo algún que otro personaje por aquí que tiene algún conflicto personal y tiene algunas necesidades fisiológicas que dice que tiene que satisfacer, y que en cuanto esta tripulación de esta otra especie baje a esta estación espacial, pues que va a intentar mantener relaciones sexuales con la primera mujer, esa otra especie, que tiene un aspecto bastante humanoide, aunque bueno, no exactamente como humanos, pero visiblemente pues pueden parecerlo, puedes sentirte atraído a pesar de las diferencias. Pues en esta relación que se entabla entre este hombre humano y esta otra especie es el punto de partida para una serie de conflictos y bueno, es muy curioso verlo porque uno de los ejes centrales es ese momento en el que el hombre piensa o se siente superior a la otra, a su compañera, ¿no? Y cómo al final las cosas dan la vuelta, da un giro toda esta historia y lo que en un principio parecía el rol específico que se podría asignar a una mujer, lo tiene que vivir este hombre en sus propias carnes. Es muy interesante y ver cómo se ha tratado a las mujeres a lo largo de la historia en determinadas circunstancias, pero aplicado a un hombre, es bastante curioso y estaría bastante bien que esta obra la leyera más gente y pudiera ver hasta qué punto es ridículo e injusto cómo se trata a veces cómo se trata a las mujeres y sobre todo en el contexto que quiere hablar esta obra. Muy interesante y ya de todo lo que he leído de Elia Barceló, la verdad es que no ha habido nada de momento que me haga pensar, uy, esta autora está encasillada. Para nada, porque he leído novela con un punto más histórico, novela más de ciencia ficción, novela de cozy mystery, o sea, le da todos los palos y es que además todo se le da bien. Lo siguiente que leí fue El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, y está publicado por Impedimenta. La edición es maravillosa también. Una historia difícil que habla de la relación entre una madre y su hijo, de una relación muy complicada, de cómo van a vivir un verano juntos y qué ocurre durante este verano, de cómo van conociéndose y cómo van cambiando las perspectivas de ambos, ¿no? Y los puntos de vista de ambos. Es muy difícil ver ese odio visceral y profundo que siente el hijo por su madre, y ya no solo ese odio, sino ese desprecio en cuanto a su forma de vivir, a su forma de ser, físicamente, todo. Ese odio viene de tan atrás y es algo tan profundo que ve salpicados todos los aspectos de su vida a causa de esto, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es una obra muy interesante por cómo vas viendo de dónde viene esta relación madre-hijo y cómo va evolucionando y progresando. Bueno, una historia rápida de leer porque, al final tiene capítulos un poquito más extensos, pero luego tiene capítulos con una sola línea,
o con 2 parrafitos, entonces es muy variada en cuanto a la extensión de sus capítulos y se lee bastante rápido. Y además es que llega un punto en el que, aunque tú vas viendo por dónde va a ir la cosa, no quieres dejar de leer porque quieres saber o quieres tener esperanza, ¿no? Que todo va a evolucionar de una manera que permita a los protagonistas, pues digamos que reconciliarse consigo mismos, porque el odio hacia otras personas al final nos reconcome de tal manera que acabamos somatizándolo en todos los aspectos de nuestra vida, incluyéndonos pues hacia nosotros mismos. Así que es una lectura muy interesante y con muchas capas. Lo siguiente que leí fue Concierto en Sol Menor de Laura S. McKillon, también publicado por Crononauta. Y seguimos con la ciencia ficción. Aquí nos encontramos con uno de mis conceptos o de mis ambientaciones de ciencia ficción favoritas, que son las naves sintientes o estas naves con las que puedes entablar una relación. En esta obra hablamos de discriminación, hablamos de maltrato, hablamos prácticamente de esclavitud, de cómo algunas personas se sienten superiores a otras y de huir, de escapar para ser libres, de escapar de esos prejuicios que se pueden tener a lo diferente y de cómo gracias a esta liberación, a huir y a escapar, pues podemos conseguir buscar nuestro lugar en el mundo, ¿no? Y encontrar un sitio donde finalmente ser nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo largo de todo este proceso siempre vamos a encontrarnos con barreras, con miedos, vamos a encontrarnos con desconfianza, no vamos a saber en quién realmente podemos confiar, quién nos va a ayudar, quién no, y entonces todo este miedo nos hace sentir dolor, nos hace sentir rabia y al final podemos acabar haciendo daño a otras personas o a nosotros mismos. Entonces es ese proceso de aprendizaje, de reencontrarnos, de conocernos y de tolerar, de aceptar las diferencias. A mí me gustó mucho el tema de esta nave sintiente, de cómo lucha y de pues eso, el entorno en el que se encuentra y el resto de personajes que también están dentro de la trama. Este libro está tratado desde 3 puntos de vista y uno de ellos es el de la nave y luego hay otros 2. Para mí, lo único que me faltó es un poquito más de la nave, un poquito más de esas emociones que sentía, porque hay determinado punto en el que ya no sabemos más y hay un periodo largo en el que la nave pues no es a través de sus ojos que seguimos la historia, ¿no? Y a mí me falta un poquito más de eso. Pero bueno, en cualquier caso, una historia que destila esa rabia y que destila ese miedo a vivir esclavizados y a vivir bajo el yugo de personas que se piensan superiores. Y por último, el último libro del que os voy a hablar en esta primera mitad es una lectura conjunta dentro del club de lectura del Callejón del Misterio de Eva, de Vita Lecturitas. Esta es de acceso libre, no es dentro del Patreon, porque es un grupo que ya se arrastraba desde el año pasado, y es que estábamos leyendo, como ya sabéis, toda la saga de Aurora Teagarden y este mes tocaba Muerte y Acción. Y es un libro en el que, por cómo termina el anterior, teníamos muchas ganas de que llegase porque ha habido un cambio muy grande en la vida de Aurora y queríamos ver cómo se enfrentaba a este cambio. El punto de partida es que se va a hacer una película basada en la vida de Aurora, en la que Aurora es la protagonista y vienen a rodar al pueblo. Entonces, a partir de aquí es donde ocurre el punto que desencadena toda la trama de misterio de este libro, pero además vivimos, pues como siempre, cómo ha ido evolucionando la vida de Aurora, la relación con sus amigos, vecinos, compañeros y tal, y cómo alguien del pasado vuelve a la vida de Aurora. Así es que es un libro que tenía muchas ganas de leer, que me ha parecido muy divertido por el contexto de la película, de un poco de eso, de todo el ambiente cinematográfico y de faranduleo que hay alrededor de ella, y luego por cómo ella retoma su vida después de los hechos del libro anterior. Así es que eso, tenía muchísimas ganas, me ha divertido mucho, me estoy volviendo a encontrar con la Aurora que más me gustaba de los primeros libros, sigue siendo un personaje que gusta muchísimo y que mueve al final la trama ella solita de una manera maravillosa. Así es que os recomiendo muchísimo, si os gusta el Cozy Mystery, esta saga, y que la leáis porque es muy divertido. Es normal también
y aviso que se nota que son libros escritos hace tiempo, con lo que aún tiene alguna cosilla que hoy en día nos resulta un poco rancia, ¿no? Muy divertido, como digo, y una saga de Cozy Mystery que merece mucho la pena. Y hasta aquí esta primera parte del resumen de lecturas de febrero. Voy a cortar ya aquí y seguiré en otro vídeo con los siguientes 8 libros. Simplemente lo he dividido por orden cronológico de lectura. Espero que os haya gustado. Si habéis leído alguno de estos libros, como siempre digo, dejádmelo saber, comentamos un poquito abajo. Solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos y que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este. Además, como siempre, os dejo aquí debajo mis redes sociales por si os queréis pasar, que bueno, al final donde me vais a encontrar más asiduamente es en Instagram. Nada, muchísimas gracias por estar aquí en el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente. Chao.